Buenas tardes, familia Parra, amigos Facebook. Mi nombre es David con el Ministerio Olas de Gracia. Quiero seguir con nuestro estudio en el libro de Romanos y estamos en el capítulo 4. El tema mayor del capítulo 4 del libro a los Romanos es la justificación. La vida de Abraham es un ejemplo perfecto de la enseñanza de justificación aparte de las obras. Entonces, el tema de hoy es justificación. El título de la enseñanza es cómo tener una relación con Dios que te lleve al cielo en lugar de al infierno. Justificación, ¿qué significa esto? Lo opuesto a la justificación es la condenación. La justificación se define como un acto legal instantáneo de Dios en el que Él considera todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, completamente perdonados, y Dios nos declara justos por nuestra fe en Cristo y nos atribuye la vida perfecta de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Santa Palabra de Dios. Una correcta comprensión de la justificación es esencial para la salvación. La justificación, y les voy a dar todas las escrituras, todos los pasajes que soportan esta enseñanza. Es tan importante que cuando hablemos o compartamos algo, tiene que haber una raíz. Esto tiene que estar fundado en la palabra de Dios. La justificación es algo que Dios hace Él mismo. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice esto: a los que Dios predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿No son nuestras buenas obras, el dinero que hemos dado a causas de caridad, los sacrificios que hacemos por los demás, o en general la generosidad que tenemos en nuestras relaciones con otros? Y mire, esas cosas son buenas. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de mantener esas cosas como cristianos. Pero esas cosas no nos hacen aceptables ni dignos de Dios. Es la sangre derramada de su Hijo Jesucristo que nos hace aceptables. Es nosotros creyendo que Jesucristo pagó el precio en su totalidad para que tú y yo podamos reconciliarnos con Él. Este es el tipo de fe que es esencial para una relación correcta con Dios. Les doy un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios sobre la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice esto la palabra de Dios: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Miremos, vamos a ver varios otros pasajes que muestran que Dios nos justifica o nos declara justos basándose en nuestra fe en Jesús solamente, aparte de nuestras obras. En Romanos 4:5 dice esto. Capítulo 4, versículo 5. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Romanos 3, versículo 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Galatas, dice en español, 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Una y otra vez, seguido, podemos encontrar muchos pasajes donde Dios repite este mismo mensaje. La fe, aparte de las obras, es lo que nos permite reconciliarnos con Dios. Ahora, es importante también entender la diferencia. Tenemos dos palabras. La primera es justificación y la segunda es santificación. Santificación es el proceso que toma toda una vida por cual nos volvemos más como Jesús. Cuando Dios nos justificó, y esto pasó una vez, el momento que lo aceptamos en nuestro corazón, Dios nos declara justos. Pero Dios no nos cambia internamente
para hacernos moralmente perfectos. La justificación lo que es una declaración legal, ¿ok? Es una declaración sobre nuestra relación con la ley de Dios. Significa que nosotros somos completamente perdonados y ya no estamos bajo el castigo, la ira eterna de Dios. Debido a la debilidad que tenemos en nuestra carne, lo que Dios tuvo que hacer es enviar a su propio Hijo y morir en nuestro lugar. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Dice esto: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Ok? Y uno más. Romanos 10, capítulo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice: porque Cristo ya ha cumplido el propósito para el cual se dio la ley. Resultado, todos los que creen en Él se hacen bien con Dios. Romanos capítulo 4. Vemos el ejemplo perfecto de eso. ¿Okay? Justificación aparte de las obras. La vida de Abraham es un ejemplo de justificación por la fe. En Génesis capítulos 15, versículo 6 y en Romanos capítulo 4, versículo 22, Abraham cree en Dios con respecto a la promesa que Dios le hace en respecto a sus descendientes. Y la palabra dice que la fe de Abraham en Dios hizo que Dios lo considere justo. ¿Ok? Ahora quiero enseñarles dos versículos que cuando se leen superficialmente parecen contradecir lo que Dios está enseñándonos, que Dios justifica basado solamente en la fe, aparte de nuestras obras. Pero antes de leer estos dos versículos, permítanme decir esto. Cuando se trata de entender la Biblia, el contexto es tan importante. ¿Por qué el autor está escribiendo esto? Sabemos que Dios últimamente es el autor, pero Dios usó a hombres como Pablo y Santiago. ¿Por qué el autor está escribiendo esto? ¿Qué significaría para las personas que lo oyeron en el tiempo bíblico y en esa cultura? ¿Qué cuestiones se están abordando en esa iglesia o en esa comunidad de creyentes? Y también, más importante, ¿qué significa para nosotros hoy? La aplicación. El contexto es tan importante. Si nosotros no entendemos el trasfondo del pasaje y el lenguaje, corremos el riesgo de malinterpretarlo. Okay, es muy interesante que cuando empezamos a estudiar ciertas palabras en griego, se ve que 4 palabras diferentes en griego son comunicadas como una palabra en inglés o en español. Un buen ejemplo es la palabra amor. Nosotros tenemos solamente una palabra, pero en griego son 4 expresiones de esa palabra que se traducen de esa manera. No estoy diciendo que para entender la palabra hay que leerlo en griego o hay que entender todo el lenguaje original. Claro que sí, entendiendo el lenguaje original le trae a uno mucha claridad, pero es muy importante entender a quién se escribió esto, por qué propósito se escribió. Vamos a, en vez de leer solamente un versículo, a leer el capítulo entero y así uno puede entender el contexto apropiadamente. ¿Ok? Yo he dicho esto a menudo, la palabra de Dios es como un rompecabezas gigante y todas las piezas encajan, pero muchas veces lo que pasa es que vemos una pieza aquí, una pieza ahí y las cosas parecen no tener sentido, ¿verdad? Pero solamente cuando empiezas a juntar todas las piezas, las enseñanzas de la palabra de Dios, empiezas a entender la palabra a medida de ver el panorama general. Ok, vamos a mirar los dos versículos que cuando se leen superficialmente parecen contradecir que Dios nos justifica basándose solamente en la fe, aparte de nuestras obras. Segundo, Santiago 2:24 dice esto: ¿ves entonces que un hombre está justificado por las obras y no solo por la fe? Lo leo otra vez. ¿Ves entonces que un hombre está justificado por las obras y no solo por la fe?
¿Es esto una contradicción de lo que Pablo está diciendo en el libro de Romanos? ¿Que estamos justificados por fe solo aparte de las obras? No lo es. El contexto es tan importante. La palabra justificación en el Nuevo Testamento tiene una variedad de significados. A veces la palabra, si la estudias, se refiere a que Dios nos declara justos. A veces se refiere a nuestra vida demostrando la evidencia que somos justos. Les doy otro ejemplo. En Santiago 2:21 dice la palabra: no fue Abraham nuestro padre justificado por obras cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Pero si nosotros estudiamos el libro de Génesis y la historia, vemos que esto pasó en Génesis capítulo 22. Sin embargo, Abraham ya fue declarado justo por Dios en Génesis capítulo 15, versículo 6. Así que cuando estudiamos esto en el contexto y estudiamos la palabra, enseña que lo que están enseñando aquí, este tipo de justificación, es que las acciones de Abraham demuestran que él es realmente justo. Son sus obras que están mostrando que él es justo. ¿Ok? Si esta fe que tú y yo afirmamos tener es real, entonces obviamente va a aparecer en nuestras acciones. Santiago en su carta lo que estaba haciendo, entendiendo el contexto, estaba tratando con gente que decían que tenían fe en Dios, pero no había ninguna evidencia de eso en sus vidas. ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo alguien puede decir que conoce a Dios y sin embargo no hay ninguna evidencia de Dios en la vida de esa persona? Si realmente alguien conoce a Dios, la vida de esa persona lo va a demostrar para que otra gente lo vea. Entonces, esta es una pregunta. ¿Cómo puedo saber yo con seguridad que estoy salvo? Muy importante esa pregunta. Mucha gente hace esa pregunta. Esto es lo que dice la palabra. La Biblia dice que te pruebes a ti mismo para ver si realmente estás en la fe. Les doy el pasaje. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen en la prueba. Ok, los dejo con esto. Primero, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos imputa la justicia perfecta de Cristo. Él vivió una vida perfecta, Él fue tentado y probado y sin embargo nunca pecó. Vida perfecta. 2. Nosotros no somos responsables del castigo bajo la ley. Y sabemos que estamos libres de tratar de mantener la ley perfecta. Eso solamente trae condenación. 3. Ahora podemos tener alegría en nuestros corazones, porque sabemos que nada puede separarnos del amor de Dios, porque no depende de mis buenas obras. Depende de la obra perfecta de Jesucristo. Les dejo con este pasaje. Romanos, y este es uno de mis pasajes favoritos, que se los leo para que ustedes vean. Uno de mis pasajes favoritos. Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el 34. Nada puede separarnos del amor de Dios. Esto es lo que dice en versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Dice la palabra esto. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ese pasaje es tan bello, y ese pasaje, cuando empezamos a entender y a recibir ese pasaje por fe, eso nos da gran seguridad y gran paz en nuestro corazón y en nuestra relación con Dios. Mira, esta es la realidad. Todos somos un trabajo en progreso. Work in progress. Ninguno de nosotros hemos llegado, no hemos llegado. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero esta es la belleza de nuestra relación con Dios, por fe en Cristo. Dios nos ve como algún día seremos. Dios ve el producto acabado. Dios nos ama
y somos totalmente aceptados con todas nuestras fallas, con todos nuestros problemas. Somos completamente aceptados por la fe en Cristo como hijos y hijas de Dios. Cuando dejamos que esa verdad se hunda en nuestro corazón, nos libera de todo vano intento de ganarse el amor y el favor de Dios. Los dejo con esto. Nuestra relación con las reglas, con la ley, con los mandamientos, es diferente. No ignoramos esos mandamientos porque Jesús dijo que si me conoces y si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. La ley moral es buena, los 10 mandamientos. Obviamente, todas las culturas y las leyes y los gobiernos son fundados, la fundación de esos gobiernos y estas instituciones son las leyes, ¿verdad? Las leyes proporcionan paz y el orden para nuestra sociedad. Las reglas son buenas, pero nosotros entendemos que es la fe en Cristo, aparte de las obras, aparte de la obediencia, que nos justifica ante Dios. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Y también quiero decirles a mi querida familia Parra en Colombia, mi querida Nancy, mi tía Estela, mi tío Pompilio, los amamos mucho. Estamos orando por ustedes. Sabemos que ahora mismo están en una crisis. Sabemos que están en un tiempo muy difícil, pero que queremos que ustedes sepan que estamos orando por ustedes, que Dios está en control, que tenemos un Dios sabio, todopoderoso, perfecto en todas sus maneras, que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de mi tío Pompilio, y si es la voluntad de Dios que le va a dar más años de vida con su familia y con su esposa, que Dios cumpla eso, porque se lo estamos pidiendo en fe. Pero al fin de todo, nuestro deseo es que ustedes, nuestra familia, tengan paz en su corazón, que Dios les llene el corazón con paz. Ese es el Dios que tenemos. En las buenas y en las malas, Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona, Él siempre está ahí con nosotros. Ok, los quiero mucho y les deseo un buen resto de la semana. Que Dios los bendiga.